Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros vuelve nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Pues aquí ya que empieza a llegar ya el frío, por lo menos en estas latitudes empieza allí. En Málaga todavía no, ¿verdad? No, aquí tenemos un solecito muy bueno en la calle, ¿eh? Se está bastante bien. Yo estuve paseando a la perrita sobre las 8 por ahí y se estaba muy bien. No hacía sol a las 8, Pues, pero pues ahora aquí, sí un sol estupendo. pues aquí viene un viento frío, madre, que ya empezamos a sentir las inclemencias del tiempo, que es lo que toca ahora, claro. Sí, bueno, eso está bien, ¿no? Porque te pide a gritos que te quedes en casa, que no salgas mucho y en esta época de COVID es lo más recomendable. Exacto. Bueno, pues habrá que ponerle al robot una mascarilla también, ¿verdad? Porque veo que tienes ahí un robot sin mascarilla, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Este robot es curioso porque tiene su historia, o sea, no es un robot que se cogió al azar, simplemente es un robot que lo hizo una amiga de la Guardilla 2.0, no Ah, recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Pero bueno, eso es otro tema, eso vamos a hablar de los premios Nobel. Premios Nobel o Nobel, porque se o supone que Nobel, hay que pronunciar el nombre como Shakespeare, ¿no? Si no dices se puede Nobel decir es como Shakespeare, ¿no? Shakespeare, ¿no? Nobel. Nobel, es como se pronunciaba en sueco. ¿Y los suecos dicen Nobel también? Por lo que parece, sí. Yo estuve buscando y parece que es Nobel. Pues los premios Nobel. Joé. Bueno, pues vamos a empezar con el de medicina. Premio Nobel de Medicina de este año. Sí, lo han recibido 3 investigadores a partes iguales, son básicamente médicos y biomédicos, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Es un descubrimiento que realizaron, digamos, en diferentes épocas desde principios de los 70 hasta mediados de los 80, Harvey Alter, que es el más antiguo, que empezó a trabajar en los 70, Michael Houghton y Charles Rice. La idea básica es que el virus de la hepatitis C es uno de los virus que se transfiere por transfusiones sanguíneas. Entonces es un tema muy importante porque para hacer transfusiones sanguíneas hay que filtrar la sangre y eliminar el virus, ¿no? Caso de que esté infectado, ¿no? Pero tú no sabes si va a estar infectado o no, siempre tienes que filtrarla, ¿no? Entonces, para hacer un buen mecanismo de filtrado, tú tienes que conocer bien de cuál es el patógeno. Entonces, esto fue a principios de los 60, se conocían básicamente 2 virus, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Y el que aparecía en transfusiones sanguíneas era el virus de la hepatitis B. Pero pasa que se desarrollaron mecanismos de filtrado para eliminar estos patógenos. Pero se vio que no funcionaban siempre, que había una serie de personas que se infectaban con hepatitis, ¿no? La hepatitis es una inflamación del hígado y tiene muchas posibles causas, hay muchos tipos de hepatitis, A, B, C, D, E, F, y en aquel momento se vio que había algo que no era ni A ni B. Entonces se trató de identificar el patógeno y ese fue el trabajo que desarrolló Alter. Alter estuvo trabajando en demostrar que era causado por un virus y que no era un virus ni A ni B. Son virus diferentes. El virus que causa la hepatitis A es un picornavirus, es un virus de ARN. El virus que causa la hepatitis B es un hepatnavirus, que es un virus de ADN. Y el virus que acabó descubriéndose, que causa la hepatitis C, es un flavivirus, que también es de ARN. Entonces son virus muy diferentes, pero claro, en los 70, finales de los 1960 y principios de los 70, es muy difícil, con la tecnología que había en aquella época, identificar un virus. Fíjate que el coronavirus se identificó en semanas. O sea, los primeros casos oficiales son de principios de enero y el 15 de enero ya teníamos el virus secuenciado. Pero eso hace 50 años era muchísimo más complicado. difícil. Entonces, el trabajo de Alter fue desvelar que era un virus nuevo. Pero claro, eso no era suficiente para poder eliminarlo. Para poder eliminarlo había que caracterizar sus propiedades. Y ese es el trabajo al que se dedicó a principios de los 80 Michael Houghton, que fue el que realizó una serie de estudios. Estos estudios se hicieron fundamentalmente con chimpancés, porque parece que se podían infectar con hepatitis C. Y bueno, logró, infectando chimpancés con trozos de ADN modificados, ver cuáles eran los que correspondían a este virus, ¿no?
con lo que identificó una especie de marca de ADN, una especie de huella dactilar, ¿no? de código de barras de este virus, el hepatitis C, con lo que ya se podía filtrar, se podía eliminar en la sangre, se podía detectar que estuviera y aplicar un filtrado específico para eliminarlo, ¿no? Y finalmente ya lo que es el genoma completo lo obtuvo Rice. Rice identificó las partes más relevantes del genoma de este ARN, de este virus, que son unos trozos muy curiosos de ARN que están muy plegados en uno de los extremos de la molécula de ARN y que son claves para la infección. Entonces, desvelar ese secreto del ARN de este virus de la hepatitis C fue el que permitió el desarrollo de una serie de antivirales y una serie de tratamientos que han sido claves. Hoy en día esta enfermedad no tiene vacuna, ¿vale? Sí existe vacuna contra hepatitis A y hepatitis B, pero no existe contra hepatitis C. Está siendo bastante complicado el desarrollo de esta vacuna, está todavía en curso el desarrollo, pero sí tenemos antivirales y tratamientos de buena calidad que están salvando muchas vidas, ¿no? Entonces, esto es un premio clásico, el Premio Nobel de Medicina, porque es un premio que ha salvado millones de vidas. O sea, el número de personas que se infectan al año con este tipo de enfermedad, pues son eso, se estiman más de cientos de millones de personas, ¿eh? Y el número de fallecimientos, la mortalidad, por ejemplo, en 2015 rondaba 1.300.000 fallecimientos, ¿no? O sea que, fijaros que un virus que parece que es una cosa que en Occidente no tenemos muchos problemas porque lo limpiamos en las transfusiones de sangre, etcétera, hay gran parte del mundo en el que eso no es fácil de hacer y en lugares más deprimidos y en desarrollo, en vías de desarrollo, mata a mucha gente todavía este virus para el que tenemos tratamientos bastante eficaces. Una pregunta, ¿el filtrado en laboratorio se suele hacer por centrifugado? En este caso no creo que sea, ¿o sí? Pues no lo sé, no No lo te sabes. sé detallar la técnica exacta con la que lo filtran. Sé que hay unas máquinas que te permiten filtrar diferentes virus, pero no te sé decir los detalles. Lo mismo Vale. es por centrifugado, no lo sé. Vale. Bueno, pues pasamos a otro premio Nobel. Pero aquí un punto clave también es identificarlo. Si tú identificas una Claro. muestra de sangre que tiene virus de Se hepatitis C, elimina pues no la usas en transfusiones, exacto, ¿no? se elimina. Y no dispones del aparato para filtrarlo. Pero bueno, que hay aparatos que lo permiten filtrar. Bueno, vamos a pasar al premio Nobel de Química. La gran decepción en España. Sí, es verdad, Todo el es verdad. mundo esperaba que Bueno, el premio fuera pero concedido a Mojica. conceder un premio Nobel a un español cuesta muchas décadas. Sí, y sobre todo, bueno, en este caso es que era un premio de verdad, como el de Ramón y Cajal, porque el premio de Ochoa es un premio un poco de mentira, ¿no? En el sentido de que no es para España, ¿vale? El país premiado con el Nobel de Ochoa es Estados Unidos, claro, porque toda su investigación se hizo en Estados Unidos. La mayor parte de los candidatos españoles al premio Nobel, en física, en química, etcétera, casi todos están trabajando fuera de España. Con lo que el premio a Cirac pues será para Austria, el premio para Pablo Jarillo Herrero pues será para Estados Unidos. Claro, han nacido en España. Si tú dices, el país de nacimiento, vale, pues han nacido en España, pero la investigación ha sido financiada y realizada. En el caso de Francis Mojica, toda la investigación se realizó en la Universidad de Alicante, en España, y por lo tanto era un premio que a nosotros nos recordaba el premio de Ramón y Cajal, a una persona pues muy humilde, muy trabajadora, que durante muchos años ha estado investigando en desvelar el secreto de unas secuencias que él no fue el primero que vio, la vieron otros investigadores, ¿no? Pero el más famoso es el chino, un investigador japonés. Pero ellos no le dieron importancia, dijeron, esto es una cosa que, bueno, qué curioso, mira qué curiosidad, y le pusieron otro nombre. Pero Mojica dijo, voy a dedicar mi vida a estudiar estas secuencias porque creo que aquí se oculta algo interesante, ¿no? Y lo que se ocultaba era un sistema inmune adaptativo de defensa de una serie de bacterias que no tienen núcleo y bacterias y unas arqueas, que son diferentes de las bacterias, pero son parecidas, que es un sistema muy primitivo en el que cuando la bacteria sobrevive a una infección con un virus, tiene una maquinaria celular que corta un trocito del ADN o del ARN del virus y lo codifica en su propio ARN, ¿no? Y lo corta en una región que tiene una marca, se llama la frecuencia PAM, PAM, que es específica, que no tiene la propia bacteria. Con lo que la maquinaria de corte no puede cortar el propio ADN de la bacteria, sino que corta el ADN del patógeno. Guarda ese trocito de muestra, una especie de código de barra, lo guarda en su ADN y produce unas tijeras, unas moléculas Cas, se llaman
son moléculas asociadas a secuencias CRISPR, estas secuencias se llaman CRISPR, pues son como palindrómicas, son secuencias como repetidas, ¿no? Tiene unas secuencias que se repiten como un palíndromo, ¿no? 1, 2, 3, 2, 1, ¿no? Eso es una estructura palindrómica que se repite. No son palíndromos exactos, tienen pequeños errores, pero más o menos, ¿no? Y entre esos palíndromos están esas secuencias de virus, ¿no? Se llaman espaciadores. Bien, pues la bacteria va acumulando secuencias de espaciadores y generando esas tijeras con ese ARN guía, ese que marca dónde tiene que cortar si entra el patógeno. Entonces, cuando el virus reinfecta la célula, esa célula tiene tijeras que cortan el ADN o ARN. De ese ADN son las tijeras típicas, las Cas9 son de ADN, pero también hay otras tijeras para ARN, ¿no? Y cortan ese ADN del patógeno y se salva la célula, ¿no? Es un sistema adaptativo. Eso es una cosa muy novedosa que podría haber recibido un premio Nobel, ¿vale? Una cosa muy interesante. Lo que pasa es que quizás las arqueas y las bacterias sea algo que interese poco al Comité Nobel, ¿no? Entonces, lo que se propuso es una línea de investigación que apareció en el año 2012, liderada por 2 mujeres, ¿no? Esto, por fortuna, es un premio Nobel, el primero de ciencia, bueno, no el primero, pero de los últimos 50 años, el primero que se da solo a mujeres, ¿no? Siempre ha sido mujer con hombres, con algunos hombres, ¿no? Y, claro, hay que recordar de Marie Curie, fue el primero que fue solo ella, ¿no? Pero Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna lo que hicieron fue proponer usar esta maquinaria de sistema inmune adaptativo, estas tijeras que cortan el ADN de manera muy específica, en un lugar muy concreto, proponer su uso en biotecnología, para editar genomas y demostraron que podía ser útil en bacterias. Entonces, ese resultado en 2012 se publicó en una gran revista, en la revista Science, y tuvo un impacto enorme. O sea, no fue la noticia más grande del año 2012 en ciencia, por la revista Science, el breakthrough, que si acordáis fue el anuncio del bosón de Higgs. Claro. Pero el año siguiente ya los sistemas de edición genómica CRISPR-Cas revolucionaron completamente todo y ya sí fueron la gran noticia. Porque el año siguiente ya se aplicó a células eucariotas, a células con núcleo, como las nuestras humanas, las de los animales, las de las plantas. ¿Para qué queremos editar genomas? Pues para fabricar plantas mejor, para mejorar los cultivos, para fabricar animales modelo de enfermedades y, por supuesto, para curar algunas enfermedades genéticas, ¿no? El impacto que van a tener estas técnicas en el siglo XXI es enorme y van a salvar infinidad de vidas y la verdad es un premio muy valioso, ¿no? El único problema que tenemos con este premio es ese, que se podría haber premiado a Mojica como tercera persona junto a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna porque usan la técnica CRISPR-Cas, pero el Comité Nobel omitió la palabra CRISPR. Se les da el premio por una técnica revolucionaria de edición de genomas, pero no las técnicas de edición de genoma CRISPR-Cas9. Porque si ponen la palabra CRISPR, ya hay que darle el premio al padre de la palabra CRISPR. Y el padre de la palabra CRISPR es Mojica, es el que le dio nombre. Aunque se publicó un artículo que él no firmaba, eso es un artículo en el que los autores principales han reconocido que le pidieron a él que pusiera el nombre por ser el padre, ¿no?, de estas secuencias. Francis Mojica no descubrió las proteínas Cas, fue descubierta por otra gente. Gran parte del descubrimiento de todo este sistema adaptativo, este sistema inmune adaptativo, que la idea original es de Mojica y de algunos colegas de Mojica, pero que él no lo demostró, ¿vale? O sea, la demostración de que de verdad es un sistema adaptativo inmunitario de las procariotas no lo demostró Mojica, fue demostrado por otros investigadores, entre ellas el papel importante de la ARN guía, de cómo se construye ese ARN guía, ese trocito del virus que copiamos y lo ponemos en las secuencias CRISPR. Eso, en parte, lo descubrió Emmanuelle Charpentier. Emmanuelle consideró que para avanzar Doudna estaba trabajando en el papel del ARN, de secuencias cortas de ARN, para, digámoslo así, regular la expresión de los genes, ¿no? Para ver si se expresa un gen o se expresa otro. Pero hasta había mecanismos de regulación basados en proteínas, pero bueno, el uso de ARN era algo novedoso en aquel momento. Entonces, Emmanuelle Charpentier vio que necesitaba algunas de las técnicas que utilizaba Doudna y le pidió a Doudna en un congreso que colaboraba con ella, ¿no? Ya cuando empiezan a colaborar las dos es cuando se dan cuenta de que esto es una cosa que puede editar genes y editar genomas. Y entonces lo proponen en el artículo 2012. Realmente el artículo más citado es un artículo de Feng Zhang,
que es el competidor, está en el Institute Broad en Nueva York, y que lo publicó en el año 2013 para células eucariotas, para células con núcleo. Lo demostró con células eucariotas, que Charpentier y Doudna lo demostraron solamente con procariotas. Entonces, también se habló de darle el premio Nobel a Feng Sam. Podría haber sido un premio Nobel de Doudna, Charpentier y Sam. Y, por supuesto, como pasa siempre en ciencia, nadie nunca es el primero en descubrir algo. Siempre hay alguien que lo ha descubierto un poquito antes. Hay un investigador lituano, Signis, que propuso también lo mismo que Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier unos meses antes. Pero lo publicó en una revista peor. Claro. Bueno, no tan mala, pero un poquito peor. Y, bueno, en algunos premios se le ha dado el premio a los tres. A Charpentier, Doudna y a Signis, pero el Nobel no. El Príncipe de Asturias no se le dio a Signis y este premio tampoco se le ha dado a Signis, ¿no? O sea, ha sido el gran olvidado del premio Nobel. Yo digo, este premio Nobel ha dejado fuera 10, 12 personas que han hecho contribuciones muy, muy relevantes y quizás incluso tan relevantes como las de Charpentier y Doudna, ¿no? Pero bueno, ellas son las que lo han recibido y todos estamos encantados de que 2 mujeres más tengan el premio Nobel de Química, que son poquitas, son muy, muy poquitas. Desde Marie Curie, sí que es verdad que desde hace 50 años sí que, pero de Marie Curie, que fue... Bueno, en aquella época yo no sé cómo tuvieron tanta consideración porque había un machismo impresionante y le dieron dos Nobel, no uno, dos, uno de química y otro de física. Claro, ganó el de física de 1903 fundamentalmente por el marido, ¿no? Hay que recordar que los premios Nobel se iniciaron en el año 1901, que eran premios poco conocidos, que no tenían el prestigio que tienen ahora. Entonces lo iba a recibir Pierre Curie por sus trabajos en radioactividad y Pierre dijo que no era posible que lo recibiera él porque los trabajos con radioactividad lo había hecho con su mujer, ¿no? Tenía que recibirlo los dos. Si la mujer no recibía el premio, él se negaba a recibir ese premio y lo iba a rechazar, ¿no? Entonces, claro, en 1903, la tercera vez que se dan estos premios, no se puede permitir uno ese rechazo, ¿no? Entonces se la incluye a ella, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de voces que hablan de que ella ha sido incluida, quizás no mereciéndolo. Sí. Entonces, esas voces se quieren que acallar y se acallan en 1911 concediéndole el premio Nobel de Química. Eso coincide con una época en la que ya ha muerto Pierre Curie, en la que a ella en París se la asocia una relación sentimental con uno de los colegas de la universidad. Entonces, hay una serie de movidas alrededor, pero es una cosa como para ratificar, no, Marie Curie lo mereció de sobra el premio Nobel de 1903 y por eso le vamos a dar un premio Nobel de Química en 1911. Aún así se le prohibió entrar en la academia francesa. Sí, tuvo muchos problemas. La academia francesa tuvo muchos problemas. El tema de la mujer, aceptar las mujeres en la academia fue muy difícil. Creo que la primera es de los 1970 por ahí. Pero estamos hablando de una mujer que ha ganado 2 premios Nobel y no la acepta el Nobel. Claro, pero haber ganado 2 premios Nobel ahora es completamente distinto a haberlos ganado antes de 1920. ¿Vale? Claro. En 1921 el premio Nobel había que dárselo a Einstein, que ahora hablaremos del premio Nobel de Física, y se negaron. Uno de los miembros de la academia en el comité de física se negó a dárselo a Einstein porque las teorías de Einstein estaban mal. Entonces, él había demostrado, un oftalmólogo había demostrado que estaban mal. Como yo soy oftalmólogo y he recibido el premio Nobel de Medicina en 1911, soy un experto en relatividad. Y como lo sabe, las teorías de Einstein están mal porque yo puedo demostrar que están mal. Y se negó a dárselo. Entonces se tuvo que quedar vacante el premio. Porque ese año, después de lo del eclipse de 1919, de ser portada de todos los medios, de ser el físico más famoso, quizás el científico más famoso de esa época en el mundo, no se le podía dar el premio a nadie que no fuera Einstein. Entonces, había que dejarlo vacante, y se dejó vacante. ¿Vale? Dice, pero ¿qué cantidad de gente todavía no tenía el premio Nobel? Y se le podía dar, sí, pero había que dejarlo vacante. Y en 1922 ya se arregló el asunto dándoselo al tema de cuántica. Entonces se concedió el premio del 22 y del 21, el 22. Y Einstein dijo, me importa un comino, ¿pasarme por Suecia para recibir esta tontería de premio? El dinero que se lo den a mi mujer, que ya hemos quedado a mi primera mujer. Y más como era Einstein, ¿no? Que se la pelaba, claro, le daba igual todo. Bastante mujeriego. Bueno, ya no lo necesitaba, no necesitaba ese dinero, ¿no? Pero quiero decir que esos premios han cambiado mucho. Esos premios cambiaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial.
donde realmente se convirtieron en un referente y los países luchaban, ¿no? O sea, tanto Estados Unidos como Francia, como Alemania, hicieron de manera activa gastar dinero en ciencia para conseguir premios Nobel. Algo que en España todavía no se ha hecho, estamos ya en el siglo XXI. Ya. ¿Hablamos del de física? Perfecto, vamos a hablar de física. En principio se ha concedido a dos temas relacionados, pero que son separados, ¿no? Por un lado, a un resultado teórico de Roger Penrose, el famoso Roger Penrose, que hizo un artículo en la revista Physical Review Letters, una revista de física, un artículo muy matemático, pero muy breve, en el que demostraba que los agujeros negros tenían que formarse sí o sí, de una predicción de la relatividad general, ¿no? O sea, porque claro, se pensaba que los agujeros negros solo se forman, lo que se sabía hasta aquel momento era que una estrella perfectamente esférica, que se contrae y que está hecha de polvo, es decir, de un material que tiene densidad pero que no tiene presión, y que por lo tanto no cambia no hace transiciones de fase cuando se comprime, cuando colapsa, pues ese objeto sí acababa formando lo que hoy en día llamamos un agujero negro, que se le puso el nombre en el 67, estamos hablando de 1965. Pero lo que hizo Penrose es introducir nuevas maneras de ver el problema, la estructura causal, ¿no? Los conos de luz del espacio-tiempo, cómo permiten entender ese problema, incluso aunque esté perturbado, aunque el objeto que colapse no sea perfectamente esférico, aunque tenga una presión, siempre y cuando no haya nada que se pueda oponer a la gravedad, el colapso acaba conduciendo a la formación del agujero negro. Y eso lo demostró Penrose, y ese resultado es el que ha recibido el premio Nobel, ¿no? Se llama el teorema de singularidad de Penrose, ¿no? Y en paralelo le hemos dado otro premio Nobel a una mujer, a Andrea Ghez, una gran candidata al premio Nobel de hace ya 10, 15 años, y que lo merece de sobra, y a su competidor europeo. Ella está en Estados Unidos y su competidor europeo es Reinhard Genzel, ¿eh? Los dos han trabajado en paralelo desde el principio del año 1992-93 en estudiar con técnicas de óptica adaptativa en el infrarrojo el centro galáctico de nuestra galaxia. Y hay una pequeña ventana en el polvo, es muy difícil, allí hay mucho polvo, se ve muy poco, pero una pequeña ventana en la que, estudiando con la frecuencia adecuada, puedes ver unas cuantas estrellitas que se mueven muy rápido alrededor de un lugar en el que aparentemente no hay nada en el infrarrojo. Sin embargo, en ese lugar, lo que vemos en rayos X es que es una fuente de rayos X. Se llama Sagitario A asterisco o Sagitario A estrella, y es una fuente de rayos X que de vez en cuando, ocurre de vez en cuando, pega un fogonazo. Y entonces emite de vez en cuando, pero después se queda paradito, ¿no? Entonces, en infrarrojo tú ahí no ves nada, tú miras y por ahí no hay nada, ¿no? Pero hay estrellas que se acercan bastante a ese punto, con órbitas muy elípticas, no son como los planetas en un plano, sino que es en un volumen, ¿eh? Cada hélice va en un sentido distinto. Y bueno, lo que indican esas estrellas es que ahí hay 4 millones de masas solares. En un lugar donde aparentemente no hay nada, hay 4 millones de masas solares y donde de vez en cuando se emiten rayos X de muy alta energía. O sea, ahí hay algo que de repente pega un fogonazo terrible y que la mayor parte del tiempo está como que no hubiera nada. Entonces, la única explicación que tenemos es que ahí hay un agujero negro supermasivo. Y las estimaciones indican que es un agujero negro de unas 4 millones de masas solares. El tamaño de este objeto es como 7 veces el tamaño del Sol. Es decir, es mucho más pequeño que la órbita de Mercurio, por ejemplo. Y es un objeto relativamente pequeño en tamaño, pero que de vez en cuando le caen nubes de gas. Algunas de las estrellas que rodean este agujero negro supermasivo tienen discos protoplanetarios y parece que pierden de vez en cuando parte de la materia que tienen en ese disco. Atraídos por el agujero. Exactamente, atraídos por el agujero cuando se acercan mucho al agujero, como un cometa. Un cometa, cuando se acerca al Sol, genera una cola, pues estas estrellas cuando se acercan generan como una cola y esa cola acaba cayendo en el agujero negro. Entonces cae una cantidad de masa relativamente pequeña, pero aún así, como cae en un agujero negro, la masa se acelera muchísimo justo antes de caer y los electrones por rayos X generan radiación sincrotón y meten un fogonazo. Y esos fogonazos los vemos de vez en cuando. Se han detectado pues, más de 30, ¿no? en los últimos años. No es una cosa que ocurra todos los días. Pero eso indica que ahí hay un objeto que está comiéndose cosas y que es un objeto invisible en el infrarrojo, y por supuesto en el visible no vemos nada. Invisible es imposible, claro. Y que es un objeto que tiene como 4 millones de masas solares. Entonces la única explicación que tenemos es que es un agujero negro.
Entonces se ha premiado con este premio Nobel todo ese trabajo de casi 30 años de ir estudiando cada una de estas estrellas, sobre todo una de ellas que se llama S2. S2 es el nombre que le puso Reinhard Genzel. Por Sagitario, supongo. SO2, sí, por Sagitario. SO2 es el que le puso Andrea Ghez. Y han estudiado en detalle varios efectos relativistas. Hay varios efectos relativistas en la órbita de esta estrella que coinciden con las predicciones de Einstein para lo que uno espera si lo que hay es un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares más o menos, ¿no? Entonces se sigue estudiando eso porque esta estrella, la más cercana, tiene un periodo del orden de 15 años, casi 16 años, entonces por lo tanto necesitas pues como 30 años para estudiar 2 vueltas, claro, ¿no? Y se ha estudiado, pero sí se ha estudiado ya una vuelta completa, ¿no? Una vuelta y media larga, ¿no? Entonces se va a seguir estudiando esto durante mucho tiempo y ellos son los dos grupos que de manera independiente, con instrumentos diferentes, estaban estudiando lo mismo y estaban obteniendo resultados, publicando primero uno, después el otro, pero más o menos de forma simultánea, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo que la tecnología y las técnicas de análisis permitía en un momento determinado, pues lo lograban ambos grupos, con lo que se confirmaba el resultado, ¿no? Es decir, si alguien publica algo y nadie lo puede confirmar, pues tienes dudas, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero si 2 o 3 meses más tarde te lo publica la competencia y te publica más o menos lo mismo, pues se queda confirmado, ¿no? Que ellos lo que quieren es demostrar que tú estabas equivocado, ¿no? Y, claro, razón, y se acaban sacando lo mismo, pues. Y entonces, por eso han recibido el premio Nobel ambos, ¿no? Genzel y Ghez, ¿no? Y la verdad es que es una alegría porque es la primera vez en toda la historia bueno, del siglo XX y del XXI que hay 2 mujeres con el premio Nobel vivas de física. Con el premio Nobel de física vivas es la primera vez, ¿no? Porque esta es la 4ª mujer que lo recibe, ¿no? O sea, es increíble que un premio tan... bueno, hay mujeres que lo merecen, ¿eh? Y yo espero que esto se rehaga en los próximos años, ¿no? 5 o 10 años haya 4 o 5 mujeres más que reciban el premio Nobel porque las hay, o sea, están ahí en los listados, ¿no? Hablando de vivos y muertos, deberían tener el detalle de conceder un premio Nobel a título póstumo, ya que se lo han otorgado a investigadores sobre los agujeros negros, a Stephen Hawking, ¿no? Claro, en este caso. Ahí está claro, si se pudiera a título póstumo, se le daría a Hawking junto a Penrose. Se lo merecería, claro. Sí, se lo merecería, porque el trabajo, aunque el trabajo pionero es de Penrose, es pionero por meses, porque después estuvo colaborando con Hawking y gran parte de los teoremas de singularidad, pues son resultados de eso, de ambos, ¿no? De Hawking y Penrose. En cualquier caso, lo que quizás habría que cambiar antes que darle el premio Nobel a gente ya fallecida es darle el premio Nobel a un grupo. A un grupo. Eliminar la restricción de dárselo solo a 3 personas, ¿no? Porque eso te limita mucho, ¿no? En este premio quizás no está tan claro, pero los trabajos, por ejemplo, de Genzel, los primeros trabajos de Genzel, todos tenían un coautor, ahora no me acuerdo el nombre, que era siempre el que iba de primero, ¿no? Y Genzel iba de segundo o de último, ¿no? Y gran parte de ese trabajo lo había hecho esa otra persona que ha quedado fuera del Nobel, ¿no? Andrea Ghez sí ha sido más líder, ha sido ella más la líder de su grupo, pero ya digo, en muchos casos hay muchos premios Nobel que habría que repartirlos entre 5, 6, 10 personas o incluso dárselo a una institución, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso podría cambiar, porque con el premio Nobel de la Paz se hace, ¿no? Exacto, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, Francis, lo tenemos que dejar aquí. Hemos clavado los 3 premios Nobel. Normalmente las entrevistas suelen durar más, pero tenemos cosas que hacer, mucho trabajo. Sí, ahora, bueno, ya sabes que yo me enrollo una barbaridad, o sea que yo estos premios voy a estar horas hablando. No sé si lo sabes, pero hay unas jornadas de astronomía en el Monasterio del Olivar, en Teruel, organizadas por la Fundación Starlight. Enviamos un saludo a todos los participantes. Yo tenía que estar ahí, pero por temas de COVID, pues casi que no estamos confinados, pero casi. Así que no puedo asistir. Pero bueno, ya llegarán tiempos mejores, que podamos hacer las cosas con toda la tranquilidad del mundo. Y muchísimas gracias, Francis, y nos vemos en otra ocasión. Un placer. Cuenta conmigo para cuando quieras. Un saludo.